Bienvenidos a la Torre del Cuervo, donde las sombras guardan secretos y los ecos del pasado nos revelan misterios olvidados, donde la realidad y la leyenda se entrelazan. El cerdo negro del diablo que cuidaba el monte. Allá donde las montañas se juntan con el cielo y el viento arrastra el polvo de los caminos, existió un pueblo tan viejo que ya ni en los mapas aparece. Se llamaba El Zapotal. Un puñado de casas de adobe desmoronadas, techos hundidos y un silencio tan espeso que parecía dormir entre los muros. Decían los más viejos que, antes, el Zapotal había sido fértil. Los árboles cargaban frutas grandes como las manos, el agua bajaba del monte en arroyos limpios, y las cosechas eran tan buenas que la gente compartía el maíz entre vecinos. Pero con los años, algo cambió. La tierra se secó, el viento empezó a soplar con un silbido triste, y los animales, que antes pastaban tranquilos, comenzaron a desaparecer una noche tras otra. El monte que rodeaba al pueblo era el alma de esa tierra, una extensión de árboles espesos, lomas cubiertas de musgo y barrancas tan profundas que el sol apenas llegaba. Los viejos lo llamaban el guardián dormido y juraban que debajo de esas raíces, entre la piedra y la sombra, vivía algo que no era ni humano ni animal, un espíritu antiguo que cuidaba los secretos de la montaña y que cobraba caro cada ofensa. Entre los pocos que aún quedaban en el pueblo, vivía Santos Rivera, un hombre de unos 50 y tantos años, con la piel curtida por el sol y los ojos grises de tanto mirar al horizonte. Vivía solo, en una casita al pie del monte, junto a su burro Chispa, 2 gallinas flacas y una milpa que apenas daba para el gasto. Santos había nacido allí mismo, y aunque muchos se fueron buscando suerte a las ciudades o al norte, él nunca se movió. Decía que uno pertenece donde están enterrados sus muertos, y los suyos estaban todos en el panteón que miraba hacia el cerro. Era un hombre callado, de pocas palabras. No era devoto ni supersticioso. A veces pasaba frente a la iglesia sin siquiera persignarse. Decía que los cuentos del diablo eran inventos de los curas para espantar a los niños, y que si alguien oía voces o veía luces, era porque el cansancio y el mezcal les nublaban la cabeza. Pero aquel año, hasta Santos empezó a sentir que algo no andaba bien. No llovía desde hace 8 meses, los pozos se vaciaron, los ríos se volvieron hilitos de lodo, y los animales flacos vagaban por los caminos buscando agua donde ya no había. Los maizales se secaron, las hojas se volvieron ceniza, y las noches se llenaron de un calor pegajoso insoportable. Las mujeres rezaban en la capilla para que lloviera, pero ni las nubes se dignaban a mirar al pueblito, y los hombres, resignados, comenzaron a decir que el monte estaba cobrando algo. Una tarde, Santos bajó al pueblo con su burro para comprar sal. El aire olía a quemado. En la tienda, don Fulgencio, el viejo más sabio del lugar, de esos que parece saber cosas que nadie dice, le preguntó si había escuchado los aullidos de la noche anterior. Dicen que los perros no durmieron, que a media madrugada aullaban, todos al mismo tiempo. Sí, los oí, respondió Santos, pero no me preocupa. Los animales sienten cosas que uno no entiende. No es cualquier cosa, Santos, replicó el viejo. Cuando los perros aúllan mirando al monte, es porque algo se mueve allá arriba, algo que no debería andar suelto. Santos soltó una risa breve. Seguro fue un coyote. ¿Un coyote? El viejo lo miró serio. Los coyotes no tienen ojos rojos. Santos no contestó. Pagó la sal, montó a su burro y regresó por el camino polvoriento. Esa noche, el aire sopló más fuerte y el monte pareció respirar. El primer encuentro ocurrió una madrugada.
Santos se levantó antes del amanecer para revisar su milpa. El cielo estaba cubierto de una bruma amarilla y espesa, y el canto de los gallos se oía apagado, como si viniera de muy lejos. Mientras cruzaba el corral, escuchó un resoplido detrás del gallinero. Pensó que era una vaca perdida o un jabalí. Tomó su machete y alumbró con la lámpara. Ahí lo vio, un cerdo negro, enorme, con el lomo brillante como aceite y los ojos rojos, incandescentes. No se movía, solo observaba, respirando despacio, soltando un vapor caliente que olía a azufre. Santos se quedó inmóvil. El cerdo dio un paso hacia él hundiendo las pezuñas en la tierra y luego se giró despacio, internándose en la oscuridad del monte sin emitir sonido alguno. El silencio que dejó fue tan profundo que hasta los grillos callaron. Santos no dijo nada a nadie. Pensó que quizás el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero al amanecer, los gallos seguían escondidos y su burro se negaba a acercarse al monte. Esa tarde Santos volvió al pueblo. El sol caía pesado sobre los techos de teja y el aire olía a polvo viejo. Don Fulgencio estaba sentado bajo la sombra del ahuehuete frente a la iglesia. «Te noto pálido, Santos», dijo el viejo sin levantar la vista. «¿Qué viste?» Santos suspiró. «Un animal, allá en el corral». «¿Negro?» «Sí, era negro». «Entonces no era un animal». El viejo se persinó. «Ese es el cerdo del diablo, el que cuida el monte. Dicen que cuando alguien ofende la tierra, él se aparece, que su cuerpo guarda las almas de los que se murieron sin confesión y que sus ojos ven más allá de la vida». Santos negó con la cabeza. «No me venga con cuentos, don Fulgencio». «No es un cuento», replicó el viejo con voz baja. «Mi abuelo lo vio una vez. Dijo que el cerdo se le acercó, le habló al oído y le ofreció riquezas si juraba callar lo que había visto. Él no aceptó y al amanecer lo encontraron seco, como si el alma se le hubiera salido por la boca». Santos se rió, pero aquella noche al regresar a casa, los perros del pueblo aullaron otra vez y el monte comenzó a brillar con luces que iban y venían, como si alguien caminara con faroles entre los árboles. Los días siguientes trajeron cosas extrañas. Los cuervos se posaban en el techo de su casa y no se iban. Las gallinas dejaron de poner huevos. Una de las paredes amaneció con marcas de pezuñas. Una mañana, mientras Santos revisaba el maizal, encontró en medio del campo un círculo de tierra quemada. En el centro había una moneda negra, vieja, cubierta de hollín. La levantó y era pesada, con una cara grabada que no reconocía, un rostro sonriente, con cuernos. Sintió un escalofrío y la guardó en el bolsillo. Esa misma tarde, una bandada de sopilotes comenzó a girar sobre su casa. Por la noche soñó que caminaba entre los árboles del monte y el suelo se abría bajo sus pies. Del fondo salía el cerdo, enorme, con el cuerpo cubierto de lodo, hablándole con voz de hombre. «Lo que el monte da, el monte cobra». Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor, y al mirar por la ventana, juró ver una silueta negra moviéndose entre los árboles. El miedo empezó a vivir en él. De día, todo parecía normal, pero al caer la tarde, la casa se llenaba de ruidos, pasos en el techo, respiraciones lentas, golpes suaves contra las paredes. Una noche, escuchó como el burro rebuznaba con desesperación. Salió corriendo al corral y lo encontró muerto. Sin sangre, sin heridas, solo muerto, con los ojos abiertos mirando al monte. Santos lo enterró detrás de la casa, sin decir una palabra. Esa noche no durmió. Comenzó a hablar solo, a revisar los surcos del maizal una y otra vez. Pensaba que quizá alguien del pueblo quería asustarlo o que estaba perdiendo la cabeza, pero las huellas seguían apareciendo cada amanecer, grandes y frescas, como si un animal pesado caminara alrededor de la casa. Y siempre al atardecer, el mismo sonido, un resoplido profundo detrás de la milpa.
Un día, decidió subir al monte para demostrar que no tenía miedo. Llevó su machete, su lámpara y una bolsa de pan. Subió por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. El aire era espeso y los insectos no cantaban, ni pájaros, ni ranas, ni viento, solo silencio. A medida que subía, notó que el suelo estaba lleno de ceniza y los árboles, aunque verdes, parecían llorar savia oscura. Llegó hasta una roca grande con forma de cabeza y ahí tomó un descanso. Fue entonces cuando escuchó la voz. ¿Buscas lo que no es tuyo? No era humana, sonaba como si saliera del suelo, de las raíces mismas del monte. Santos se levantó y miró alrededor. Nada, solo sombras. ¿Quién anda ahí?, gritó. Entonces la tierra se movió y de entre la maleza salió el cerdo negro. Era enorme, mucho más que la primera vez. Sus ojos brillaban como fuego vivo y el aire a su alrededor olía a muerte. Santos levantó el machete, pero el animal no se movió, solo lo miraba. Y cuando Santos dio un paso al frente, el cerdo habló otra vez. Tú tomaste lo que no era tuyo. Santos bajó el machete. No entiendo. La moneda era mi señal, era la ofrenda al monte, el pago de lo que se debe. El viento empezó a girar alrededor de ellos. Las hojas se levantaban en remolinos y el cielo se oscureció. Santos sacó la moneda del bolsillo. Estaba caliente, como si la acabara de sacar del fuego. Tómala, no quiero nada. El cerdo la miró sin moverse. Ya es tarde, el precio ya está pagado. Y desapareció. El viento se detuvo, el monte se quedó en silencio y Santos cayó de rodillas, con el corazón a punto de reventar. Pasaron 3 días sin que nadie lo viera. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Don Fulgencio fue el primero en ir a buscarlo. Encontró la casa abierta, el fogón encendido, la cama sin deshacer, el maizal reverdecido, como si de pronto la tierra hubiera vuelto a la vida. Siguió las huellas hacia el monte y lo encontró junto al arroyo seco. Estaba de rodillas, con las manos sobre el pecho, los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. En su mano derecha sostenía la moneda negra y a su alrededor el agua comenzaba a brotar del suelo. Don Fulgencio retrocedió despacio. El aire se llenó de olor a tierra mojada y en la distancia se escuchó el gruñido del cerdo. El pueblo cambió después de eso. Llovió durante 7 días seguidos. Los campos se llenaron de vida, las semillas germinaron y los animales regresaron al corral. Pero nadie volvió a ver a Santos. Algunos dicen que su cuerpo desapareció el 3er día, que el monte lo reclamó. Otros juran que vieron un cerdo negro rondando por la vereda, con los mismos ojos grises que tenía él. Don Fulgencio, el viejo, fue el único que habló en voz alta. Santos pagó por todos. El monte lo tomó como guardián. Desde entonces, cada 50 años, cuando la sequía vuelve y el aire huele a ceniza, los perros del pueblo aúllan mirando al monte. Y los más viejos dicen que es señal de que el cerdo negro del diablo ha vuelto a caminar. Dicen que si te atreves a entrar al monte una noche sin luna, sentirás un resoplido detrás de ti. Si volteas, verás 2 ojos rojos observándote desde la oscuridad. Y si corres, escucharás el sonido de las pezuñas siguiéndote entre las ramas. Algunos aseguran haberlo visto al amanecer, bajando por los senderos cubiertos de niebla, buscando ofrendas o almas que deben algo. Otros dicen que el cerdo solo aparece cuando alguien toca lo que no debe, un tesoro escondido, una cruz enterrada o una tumba sin nombre. Porque el cerdo negro no es un demonio cualquiera, es el cuidador del monte, el guardián del equilibrio, el que recuerda a los hombres que todo lo que se toma de la tierra debe pagarse con algo, a veces con trabajo, otras con fe y otras con el alma. El Zapotal ahora es un caserío vacío, las paredes se han caído
El campanario yace torcido y solo el viento camina entre las calles. Pero quienes han pasado por ahí aseguran que, si se escucha con atención, en las madrugadas se oye el sonido de un cerdo respirando entre los árboles. Dicen que protege el agua, que castiga la avaricia y que guarda la memoria de los que alguna vez amaron esa tierra. Y si alguna vez en la noche en tus viajes escuchas un gruñido grave y profundo que sale del monte, no te detengas, solo sigue tu camino, porque puede que te esté observando el cerdo negro del diablo. El viaje de hoy termina, pero las puertas de la Torre del Cuervo siempre están abiertas. Apoya este proyecto suscribiéndote, compartiendo y comentando, porque cada palabra tuya alimenta las historias que aún quedan por contar. Y recuerda, el misterio repta en la noche, mientras el cuervo observa, inerte, desde su torre.